Cuando emprendemos en la carrera musical o desde la gestión cultural tenemos que acompañar a artistas en esta cuestión, nos da un gran dolor de cabeza pensar cómo podemos ayudar a estos nuevos artistas a poder salir de esta zona de confort y poder lograr el éxito que tanto desean, ¿no? Poder vivir de la música y poder vivir bien. Pues bien, es un camino un poco complicado, obviamente no es así de fácil en resumirlo en un episodio del podcast, pero te daré consejos importantes, de hecho 7 valiosos consejos que yo considero y he visto que han funcionado en artistas, en personas que emprenden en la música para poder llegar a tener una carrera de éxito, sobre todo en este mundo digital. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Qué tal, camaradas de la cultura? Sean bienvenidos a un lunes más para trabajar, para ponerte las pilas, para poderte comer el mundo o al menos un pedacito de él. Soy Alejandro Carrá y estaré acompañándote en este episodio de Gestión Cultural, el podcast, un podcast de acultura.org. Como te decía, dedicarse a la música independiente puede llegar a darte grandes problemas, sobre todo porque no tienes la experiencia de la gestión de esta música. No solo es producir, no solo es saber manejar los programas, conocerte las escalas musicales o incluso saber qué está de moda. Lo importante de llevar a cabo una estrategia musical y sobre todo en este mundo digital es que tengas claro qué quieres hacer, qué quieres lograr. Y es bien fácil decir, yo quiero ser exitoso, yo quiero ganar miles, yo quiero ser reconocido. Porque estas cuestiones son muy ambiguas, es decir, ¿reconocido por quién? ¿Por tus padres? ¿Por tu ciudad? ¿Por tu país? ¿Quieres ser reconocido en otro país? ¿Quieres ser reconocido por los músicos de ese sector? ¿Quieres ser un referente en ese estilo musical que has escogido? Hay muchísimas formas de ver el éxito, incluso si es monetario. Hay músicos que pueden ganar lo suficiente como para vivir en clase media y sentirse exitosos. Y hay muchos otros que pueden ganar miles de dólares y no sentir que han llegado al tope. Entonces, cuando nos dedicamos a una carrera musical, es importante primero saber qué quieres lograr. Y este es el primer punto. Cuando hablamos de montar una carrera musical, estamos hablando de montar un emprendimiento, de montar un negocio. Y aunque muchas personas les haga ruido esto, la verdad es que si tú estás vendiendo tu música y esperas que alguien la compre, te estás refiriendo a un mercado, te estás refiriendo a un lugar en donde hay transacciones y son transacciones monetarias. No estás permitiendo trueques, no estás permitiendo que te traigan una gallina a cambio de tu canción. Estás esperando que haya una transacción monetaria. Entonces, el primer punto es que tú tienes que tener un estudio de mercado, un estudio en donde tú puedas establecer tus objetivos, tu público meta, qué acciones quieres realizar, cuáles son las metas a largo, corto y mediano plazo que quieres lograr, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas de hacer un estudio de mercado. Incluso no me quiero extender acá porque puedes encontrar en internet cientos de páginas explicándote cómo hacer un estudio de mercado. E incluso hay estudios de mercados low cost, es decir, que con poco presupuesto, que con poco tiempo, tú puedes lograr examinar y observar a grosso modo cuál y cómo es el mercado que quieres ingresar. Pero es importante que lo tengas escrito porque muchísimos músicos, muchísimas personas que se dedican a la música dicen, sí, lo tengo aquí en mi mente. Pero si no lo tenés escrito, no existe. Es importante que este objetivo, estas metas, este público al que querés llegar, lo tengas entre ceja y ceja. No estaría mal ponerlo en las paredes de tu habitación, en las paredes de tu estudio. Que tengas muy claro a quiénes te estás dirigiendo. ¿Por qué es importante esto? Porque es muy fácil desviarte a ideas
o acciones que no tienen que ver con tu proyecto, que no tienen que ver con lo que quieres hacer, que puedes incurrir en hacer algo solo por la popularidad, solo por el consejo de alguien, solo porque está en boga algo. Lo importante es que tengas tus objetivos y sobre todo tu público meta bien claro. A quiénes te estás dirigiendo, si son menores de edad, si son mayores, a qué género pertenecen, cuáles son sus gustos, a dónde van, de qué países son, cuáles son sus intereses, etcétera. Ahora bien, el segundo punto que considero importante para poder llevar a cabo tu carrera musical o incluso guiar a alguien a su carrera musical es realizar un análisis FODA. Es decir, un análisis que pueda medir tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. También hay muchísimos recursos en internet para que puedas ahondar sobre este tema y no quiero tener que dedicar mucho tiempo a esto, pero en síntesis el análisis FODA es que tú tomes una hoja de papel y la dividas en 4. Y en estas 4 partes tú vas a escribir en una esquina las fortalezas, del otro lado las oportunidades, abajo en otra esquina las debilidades y en el cuadrante restante puedes escribir tus amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Aquellas cuestiones que tú tienes positivas intrínsecamente. A lo mejor tienes un estudio, a lo mejor tienes habilidades musicales, sabes tocar varios instrumentos, sabes cómo manejar programas de edición, tienes muchísimas horas en clases musicales, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente punto son las oportunidades, es decir, tienes muchos contactos, conoces personas que están en el mundo, tienes contactos con personas que pueden ponerte en escena, es decir, todas aquellas cosas que no están intrínsecamente en ti, pero que son cuestiones positivas alrededor tuyo. Y luego están las debilidades, que son aquellas que pues son relativos puntos negativos que tú puedes llegar a mejorar, pero que están en ti. Es decir, puedes mejorar tu voz, puedes mejorar tu técnica musical, puedes aprender un programa de edición, puedes aprender cómo subir tu música a diferentes plataformas digitales por ti mismo o ti misma. Son todas aquellas cosas que están inherentes en ti, pero son, digamos, puntos negativos que puedes ir mejorando. Y luego están las amenazas, que son aquellas cuestiones también negativas, pero que están afuera de ti, es decir, aquellas cuestiones que tú no tienes control, que tú no puedes manejar. Por ejemplo, se te cae el estudio de grabación, te cancelan un concierto, te cancelan la cuenta de Spotify, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que tú consideres que pueden ser una amenaza y que debes de tomar acción si en algún momento llegan a ocurrir. Pues bien, como te decía, al final este análisis FODA hay muchísimos ejemplos en internet. Yo te animo a que los investigues. Es más, esto te sirve no solo para una carrera musical, sino que en la gestión cultural se utiliza en básicamente todos los proyectos y es una herramienta que a lo mejor le dedicamos un episodio para poder profundizar y poder utilizarla en todas las iniciativas culturales y creativas que tengamos. Pues bien, el tercer punto es que tienes que tener un sitio web y un sitio web actualizado. Esto puede parecer un poco arcaico porque cualquiera te puede decir quién tiene un sitio web a estas alturas, quién visita una página web. Pues es importante, no te imaginas la cantidad de músicos que yo he llegado a buscar que me interesan, que los he encontrado en Spotify, en alguna red social. Los busco en internet para poder tener un contacto directo o para saber sobre sus giras o para poder contactar con su manager. Y no existen en la web. Solo tienen sus redes sociales o si tienen una página web está sumamente desactualizada. Ni siquiera tiene los últimos eventos o los últimos trabajos que ha estado haciendo, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas que quieran trabajar profesionalmente contigo quieren saber, 1, si tú eres profesional y 2, necesitan saber más allá de tu foto en bikini que tienes en Instagram. Necesitas saber cómo trabajas, de dónde eres, cuáles son tus horarios, cómo puedes contactar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario que tú tengas un portafolio y que te veas profesional en tu propio sitio web. Muchísimas personas van a empezar a buscar tu nombre a través de Google y si tú no estás ahí como tu
página web, ¿no? Sino que apareces como Instagram o Facebook, no solo te vas a ver poco profesional, sino también te vas a ver expuesto a aquellas personas que se aprovechan de las vulnerabilidades de las personas y pueden registrar tu dominio, pueden registrar tu nombre y entre comillas robártelo. No va a ser un robo en sí porque más allá de que no es a mano armada, sino que no estabas registrado, no lo tenías puesto. Entonces esto es como una marca, ¿no? Que en tu país y en casi todos los países del mundo, el primero que la registra pues es de él. Así que ten mucho cuidado con eso, es lo mejor. Ten un sitio web en donde tú tengas actualizada toda tu información profesional, porque nunca sabes quién te va a buscar. Ahora bien, número 4 para emprender en esta carrera musical, sobre todo en el ámbito digital, es que debes invertir en publicidad. ¿Te imaginas una persona que se dedica a la música, que pase cantando en su casa, que pase produciendo en su casa, que pase trabajando día y noche en mejorar esa canción y cuando la termine diga, bueno, ojalá alguien la escuche, y no la publica en ningún lado y no la menciona en ningún lado? ¿Qué le dirías a esta persona que obviamente no va a tener éxito con su proyecto? Pues es igual, es más o menos igual cuando tú solo publicas en tus redes sociales, lo compartes con tus amigos, le dices a alguien que lo ponga en una fiesta, etc. Como todo tipo de negocio, es necesario tener un apartado de publicidad y pagarla. Como todo emprendimiento tenés que invertir y siempre invertís más al principio de lo que realmente ganás. Es un paso duro para cualquier artista, pues no estás ganando al principio con tu música. De hecho, a lo mejor es un hobby mientras tienes un trabajo a tiempo completo de oficina o de cualquier otra cosa que no tenga que ver con la música. Pero te digo, es algo que debes hacer y te vas a dar cuenta de la diferencia de pautar. No solo en redes sociales, también puedes pautar tu propia página web o incluso promocionarte con influencers o otros sitios que promuevan la música en radios online o en radios comunitarias y apoyar estos proyectos, y de paso te das publicidad. Para ello es importante, como bien decíamos en el punto 1, tener bien claro cuál es tu público meta. ¿Dónde están? ¿Qué consumen? ¿Qué plataforma les gusta disfrutar más? ¿Dónde consideras que puedes acaparar mejor con el fondo de publicidad que has presupuestado, etcétera? ¿Ves cómo cada punto se va uniendo? Y esto ya no digamos si aplicas tu análisis FODA y puedes encontrar las oportunidades que tenés como artista emergente y aprovecharlas, ¿no? Aquí vamos a meter un quinto punto que es importante y lo conecto con el de publicidad y con la idea que te estaba dando. Y es que tenés que presentarte a los programas de radio o podcast o de audio o audiovisual que tengas a mano. Teniendo claro cuál es tu público meta y cuáles son los medios de comunicación que más consumen, tendrás claro también qué radios consumen, qué programas, qué podcasts, qué videos, qué audios consumen. Y tenés que meterte a esos programas. Usualmente tenés que hacer uso de tus contactos, tenés que hacer uso de todas las personas que conocen y que pues están en este medio, pero no es necesario, porque lo importante es presentarte, ser extrovertido y llegar a esos lugares, escribir un correo, hacer una llamada. Es importante que asistas a los eventos de estos programas, de estos radioescuchas y sobre todo de las personas que dirigen estos espacios. Pareciera como que si te estás enjoyando, decimos en mi país, pareciera que te estás haciendo el famoso que quieres meterte a la escena como de lugar, comprando voluntades, pero no se trata de esto. Se trata de que tú puedas establecerte como un artista y que te presentes, que digas aquí estoy haciendo esta música. Muchos me van a decir, sí, ya lo hice, pero no me aceptan, no me aprueban en estas radios, no me aprueban en estos espacios. Prueba otros. Hay una infinidad de podcasts en línea, hay una infinidad de radios online, hay una infinidad de espacios, canales de YouTube, en vivos en Instagram, tenés los Twitter Spaces, tenés incluso Twitch, etcétera, etcétera. Mira dónde está tu público meta y escanea cada uno de los medios que consumen.
Es bien difícil porque al principio parece como que estás rogando, como que te estás dando a conocer de una forma que no te gustaría. Pues lo que te encantaría, ¿no?, es que te hablen de cierta radio, que te hablen de cierto programa y te entrevisten, pero no va a funcionar así. No va a funcionar más que presentándote. Incluso recuerdo el caso de un artista de mi país que, bueno, en un podcast que tuve ya hace tiempo, nos escribió y nos dijo que podía hacer para que lo entrevistáramos. Incluso no tenía nada que ver con música ese podcast, y lo entrevistamos, nos presentó su música y no sé cuánto alcance pudo haber tenido el episodio en el sentido de que le dejó radio escuchas, le dejó streaming en su canal de Spotify. Pero algo es cierto, yo lo conocí a través de eso y una de sus canciones incluso fue de las más escuchadas ese año en mi lista de Spotify. Y recuerdo a este artista emergente que incluso ahora está estudiando música de manera profesional, meterse en todos estos eventos, meterse donde consideraba él que estaba su público. Entonces, esto es algo muy importante que te anima quizás a salir de la zona de confort y a dejar ese glamour soñado que esperas de artista, ¿no? De que te hablen. Tendrás que presentarte, tendrás que exponerte y tendrás que llegar a esos lugares. No te van a invitar, tenés que estar ahí. Como otro punto muy importante y está más o menos conectado es el colaborar con otros músicos. Tienes que colaborar, tienes que meterte en la playlist de otras personas. Incluso en Instagram, muchas personas que se dedican al marketing le llaman robar seguidores, ¿sabes? Porque haces colaboración con otra cuenta de Instagram y los seguidores de esta tercera cuenta de Instagram se dan cuenta que existís y dicen, wow, quiero seguir a esta persona, me gustó mucho la colaboración. Es igual en la música y lo puedes ver en tu propia experiencia. ¿Cuántos artistas has conocido por medio de un remix o una colaboración que hicieron con otro artista? Esto tiene dos grandes beneficios. Uno, pues puede ganarte, ¿no?, nuevos escuchas, nuevas reproducciones de streaming al colaborar con otros músicos, pero también te ayuda a hacer alianzas con los grupos musicales de tu propio país, de tu propia zona, de tu propia región. Y es importante que puedas hacer estas colaboraciones porque te van dando un poco más de respeto. Muchos artistas que ahora son, o bueno, consideramos como exitosos, comenzaron así, haciendo colaboraciones. Y haciendo colaboraciones con otros músicos que quizás no eran grandes en su momento, pero conforme el tiempo, con hacer tanta colaboración, llegaron a tener reconocimiento. Por último, tenemos el grabar covers o tutoriales. Esto le huye muchísimas personas, pero muchísimas, porque hay como un orgullo del artista de decir, ¿cómo voy a hacer covers? ¿Cómo me voy a dedicar a enseñar la música o explicar tutoriales de música que no es mía? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate en los grupos emergentes, en los artistas emergentes de los últimos tiempos, sobre todo con el boom de YouTube, con el boom de Spotify, que han hecho covers, iniciaron, ¿no?, con su hobby de la música, haciendo covers de los artistas que más les gustaban, y esto logró despegarlos y que los llevó a hacer su propia música. Me gusta mucho el caso, por ejemplo, de Beli Basarte, que es una española que empezó haciendo covers en YouTube y los publicaba y a la gente le gustaba, hasta que ahora hace su propia música independiente y tiene sus conciertos y tiene sus giras y tiene sus fans, etc. Pero empezó haciendo covers, otros empezaron haciendo tutoriales de cómo se toca X canción, de cómo se canta X canción. Y poco a poco fueron introduciendo su música, poco a poco se fueron haciendo de fans y eso les dio la oportunidad de dar el salto. Y esto tiene que ver muchísimo con la zona de confort de la gente en su mayoría, puesto que no nos gusta escuchar cosas nuevas, nos gusta la misma música que escuchábamos desde adolescente, ese ritmo pegajoso, ese ritmo parecido, ese mismo artista. Eso es lo que nos gusta y es bien difícil que le metas a las personas nuevas canciones que no sepan la letra, que no sepan el ritmo.
es bien difícil. Yo sé que como profesional de la música, como gestor cultural, como lo que quieras, pues estás escuchando nueva música, estás escuchando nuevos artistas, etcétera, súper bien, te aplaudo, todo súper correcto. Pero la mayoría de la gente no hace eso, la mayoría de la gente vuelve a escuchar las canciones que escucharon desde adolescentes una y otra vez. Entonces, la oportunidad que tienes de presentarte es hacer un cover de esa canción que escuchan una y otra vez para ver qué diferente propones, y poco a poco que les guste tu voz, se van a encontrar con tu nueva música, le van a dar una oportunidad y te apuesto que te vas a ganar un fan más. Creo que la gran mayoría de puntos que he tocado acá te saca de la zona de confort, ¿no? Te saca de esto que pensamos, el glamour, ¿no? Del artista, de que te van a hablar, de que tu canción va a ser un one hit, ¿verdad? Que va a pegar en la radio en el momento, que solo hace falta que las personas exactas y concretas y claves te puedan descubrir y te hagan famoso. No va a pasar si solo publicas tu misma música en tus propias redes personales, sin invertir en publicidad, sin presentarte en radios online, programas de podcast, si no tenés un sitio web actualizado, si no sabes cuál es tu público meta, si no colaboras con otros músicos, si no te permites experimentar con tu música, si no vas y te presentas con tu propio sector, etcétera, etcétera, etcétera. Poder llevar una carrera musical es un gran reto, pero todas las personas que tienen esta disciplina y logran hacer de su propia carrera un emprendimiento, un mercado, un comercio, aunque se escuche mal, aunque lo satanicemos, son las que logran vivir de su propia música, que es, creo que, el sueño de todas las personas que empiezan esta carrera. Y si bien es cierto, quizás tú no has planificado empezar una carrera en la música, pero sí conoces muchas personas que quieren iniciarse en la carrera musical, y creo que estos tips y estos ejemplos te pueden ayudar a orientar a esas personas y a poder brindar ideas, ¿no? De qué hacer para poder despegar en su música, porque los gestores culturales nos encontramos constantemente con estos nuevos músicos que aunque los ayudemos, que aunque los propongamos, que aunque los expongamos, parecieran que no despegan, y es precisamente por esto, ¿no? Por no salir de la zona de confort y probar esta nueva visión de ver la carrera musical, de verlo como un intercambio, de verla como un producto que tenés que ofrecer a un público y tenés que estudiarlo. Así que este fue el episodio de hoy, que espero te haya ayudado muchísimo, o que sé que en algún momento te ayudará, porque tendrás que apoyar a algún grupo musical o a algún artista emergente, o quizás un artista que ya está teniendo un despegue pero no termina de dar el golpe. Así que si te ha gustado y consideras que eso le puede ayudar a una persona que está en este camino o que está guiando a personas en este camino, te agradecería que lo compartas. Si quieres conocer más acerca del trabajo de la gestión cultural, acerca de nuevos tips, acerca de nuevos consejos para poder guiar y gestionar la cultura, te recomiendo que visites acultura.org, acultura con K, y nos sigas básicamente en todas las redes sociales. Nos estaremos escuchando el próximo lunes para aprender más de este lindo y gran y reconfortante camino que es la gestión cultural. Chao.